Muy buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos a nuestro día 17 de la consagración al Corazón Inmaculado de Nuestra Señora de Guadalupe. Que Dios les bendiga y les acompañe hoy, mañana y siempre. Que la gracia de Dios esté con todos ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté siempre con ustedes. Espíritu de Cristo, despiértame. Espíritu de Cristo, lléname. Espíritu de Cristo, séllame. Oh Padre Celestial, conságrame a tu corazón y voluntad. Crea en mí una fuente de virtudes. Sella mi alma como la tuya, para que tu reflejo en mí sea una luz que todos vean. Amén. Oh María, transforma mi corazón como el tuyo. Colócale alrededor una corona de pureza adornada con virtud. Toma mi corazón, querida Madre, consagrado como tuyo propio. Preséntaselo a Dios Padre, como una ofrenda de mí para ti. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, cuídame y protégeme como hijo y posesión tuya. Amén. Y que San Miguel Arcángel nos interceda y nos proteja siempre. San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate, sé nuestro amparo contra la malicia y acechanzas del demonio. Reprímale, oh Dios, te pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial, lanza al infierno con el divino poder a Satanás y a todos los espíritus malignos que divagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San Juan Diego, ruega por nosotros. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que Dios les bendiga hoy y siempre. Los miércoles vamos a tener nuestro encuentro a las 8 de la noche. Y bueno, ayer hablamos sobre el perdón y allí les dejé publicada la oración de perdón para que podamos realizarla y hacer ese ejercicio de perdón que es muy importante, a través del cual nos liberamos. Cumplimos ese mandato del Señor y esa exhortación que Él constantemente nos hace a perdonar. Hoy hablaremos sobre la oración, sobre la importancia de la oración, que también nos salva. Sin oración no hay salvación, dicen algunos santos. Así que ese será el tema de este día. El que ora ciertamente se salva, el que no ora ciertamente se condena. Una frase de San Alfonso María de Ligorio. Así que la oración es muy importante también para nuestra salvación. Esta sola frase de San Alfonso es suficiente para mostrar la importancia de la oración para la salvación. Es requisito indispensable. En otras palabras, toda persona que quiera llegar al cielo debe orar y orar bien. Hay cosas opcionales en la vida espiritual. Una persona podría tener más afinidad hacia una espiritualidad o otra, siempre y cuando estas sean católicas. Podría tener devoción a un santo más que a otro, gustar una práctica de piedad más que a otra. Sin embargo, hacer oración no es una opción, es algo al cual Dios nos llama y es importante para nuestra salvación. Es un llamado universal de Dios. Catecismo 2567. Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración. Dios llama siempre a los hombres a orar. Así que, ¿cómo está nuestra práctica orante? Nuestra práctica de oración. ¿Y qué es la oración? Santa Teresita del Niño Jesús decía: para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia Dios, un grito de reconocimiento y de amor, tanto dentro de la prueba como en la alegría. Bien, es ese impulso del corazón para levantarnos al Señor. Santa Teresa de Ávila decía: la oración es tratar de amistad, estando a solas con quien sabemos que nos ama.
estar a solas con quien sabemos que nos ama. Es ese diálogo amistoso con Dios, con nuestro amado. San Juan Damasceno decía: la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Es elevar nuestra alma, nuestro corazón hacia el Señor. Santo Tomás de Aquino la definiría de la siguiente manera en la Suma Teológica. Dice: la oración es la elevación de la mente a Dios para alabarle y pedirle cosas convenientes a la eterna salvación. Así que estos aspectos podemos hablarlos. Primero nos dice: es la elevación de la mente a Dios. El que no advierte que ora por estar simplemente distraído, en realidad no hace plena oración. 2, para alabarle. Es una de las finalidades más nobles de la oración. Sería un error pensar que solo sirve de medio para pedir una cosa a Dios. Tenemos que orar también para alabarle continuamente. Y tercero, dice: pedirle cosas convenientes para nuestra salvación. No se nos prohíbe pedir cosas temporales. A veces pedimos, ¿no?, un carro, una casa, un mayor sueldo, pero no principalmente, ni poniendo en ellas el fin único de la oración, sino únicamente como instrumento para servir mejor a Dios y tender a nuestra finalidad eterna, que es la salvación de nuestras almas. Para orar, dice el Catecismo 2565, es indispensable mantener la conciencia de que Dios está siempre con nosotros, pues la vida de oración es estar habitualmente en presencia de Dios, 3 veces santos, y en comunión con Él. Es tan importante la oración que el mismo Jesús oraba continua y frecuentemente. Su vida era una vida de oración. Aprendió a orar conforme al corazón. Aprende de su madre las fórmulas de oración, que ella conservaba todas las maravillas y las meditaba en su corazón. El Evangelio según San Lucas y en su transfiguración, antes de dar cumplimiento con su pasión al designio de amor del Padre. Lucas 22. Jesús ora también ante los momentos decisivos de su pasión. Jesús, antes de elegir y de llamar a los 12 apóstoles, Lucas 6:12, se apartó, subió a un monte alto y se puso en oración. Pasó la noche en oración, antes de que Pedro lo confiese como el Cristo de Dios, y para que la fe del príncipe de los apóstoles no desfallezca ante la tentación. Lucas 22:32. Jesús continuamente oraba, se apartaba y se ponía en actitud de oración. Estando Jesús en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, enséñanos a orar. Lucas 11:1. Jesús se retira entonces con frecuencia a un lugar apartado, en la soledad, en la montaña, en el desierto, con preferencia durante la noche para orar. Marcos 1:35. Si nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, oraba tan frecuente e intensamente, ¿no necesitamos también nosotros tener una mayor vida de oración? Por supuesto que sí. Vemos entonces, de acuerdo a la frase de San Alfonso María de Ligorio, que sin oración no hay salvación. ¿Cuáles son los frutos de la oración? 1. Nos saca del pecado. Es el primer fruto de la oración, así decía Santa Catalina de Siena. O dejamos la oración o dejamos el pecado. En este orden de ideas, la oración restablece al hombre en la semejanza con Dios. Catecismo 2572. Otro fruto de la oración es acrecienta el amor. El amor es el termómetro de la oración. La oración verdadera se refleja en un incremento en el amor. La oración nos hace participar en la potencia del amor de Dios, que salva a la multitud. Catecismo 2572. Tercero, nos da a conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas y nos da fuerza para vivir esa voluntad de Dios.
Esto se refleja con claridad en la oración del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios nos llama continuamente a la oración para que conozcamos siempre su santa y divina voluntad. Nos da fuerza en la tentación. Velando en la oración es como no se cae en la tentación. Jesús dice, velen y oren para que no caigan en la tentación. Total que la oración es importante para permanecer firmes ante las tentaciones. Acrecienta la confianza, da fortaleza para afrontar las contradicciones de la vida. A solas con Dios, los profetas extraen luz y fuerza para su misión. Catecismo 2584. Otro fruto muy importante, da alegría y gozo espiritual, que es un fruto del Espíritu Santo, a quien ora con constancia. Y es un gran medio para conocernos a nosotros mismos. Recordemos que en esta segunda etapa estamos en esa etapa de conocernos a nosotros mismos. Luego de ese vaciamiento del mundo, conocernos, perdonarnos, perdonar a los demás, perdonar al mismo Dios que a veces culpamos de tantas cosas. Entonces, tiene frutos abundantes la práctica de la oración. Y asimismo tiene distintas expresiones. Hay que orar en todo tiempo, dice San Pablo. 1. La oración vocal, la oración fundada en la unión del cuerpo con el espíritu en la naturaleza humana. Jesús ora a su Padre y enseña el Padre Nuestro a sus discípulos. Por tanto, es un elemento indispensable para la vida cristiana. Esto es rezar, es decir, recitar bellísimas, que grandes oraciones, que grandes hombres de Dios han elaborado la misma iglesia. Rezar vocalmente. Bien. La meditación. Porque algunos dicen, era mecánico, es vacío, es simplemente una repetición el rezar. Pues no es solo una repetición. Decía, creo que San Agustín, o San José María Escribá, bendita monotonía de Ave Marías, hablando del rosario, que nos libra de la monotonía de nuestros pecados. Así que no es una simple repetición, como algunos dicen, sino que estamos alabando y glorificando a Dios, o en el Santo Rosario meditando los misterios de la vida de Cristo, nuestro Salvador. Jesús oró repitiendo las mismas palabras. Significa que cuando se reza, se ora, siempre que se haga de corazón. Los 4 vivientes del Apocalipsis, que están en presencia de Dios, repiten sin descanso día y noche, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Apocalipsis 4:8. La meditación, como segunda forma o expresión de la oración, es una búsqueda orante que hace intervenirle el pensamiento, la imaginación, la emoción, el deseo. Tiene por objeto la apropiación creyente de la realidad considerada, que es confrontada con la realidad de nuestra vida. Es sobre todo la meditación una búsqueda. El espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana para adherirse y responder a lo que el Señor nos pide. Aquí se abre otro libro, el de la vida. Se pasa de los pensamientos a la realidad. El Santo Rosario es una meditación acompañada de una oración vocal, y cuando se hace bien, produce inmensos frutos espirituales. Estamos en el Rosario meditando, por ejemplo, los misterios de la vida de Cristo, contemplando su encarnación, su resurrección, etc. Los distintos misterios, su pasión y muerte. Por otro está la oración contemplativa. Es la expresión sencilla del misterio de la oración. La contemplación busca al amado de mi alma, como dice el Cantar de los Cantares 1:7. Esto es a Jesús y en Él al Padre. La contemplación es la entrega humilde y pobre de la voluntad amorosa del Padre, en unión cada vez más profunda con su Hijo amado. La oración contemplativa es mirada de fe. Decía Santa Teresa, yo lo miro y Él me mira. Estando allí contemplándolo ante el sagrario. Yo lo miro y Él me mira. Allí está todo
algo tan simple y tan profundo a la vez. También el santo cura de Ars, en un campesino que oraba ante el sagrario de esa manera. Esta atención a Él es renuncia a mí, su mirada purifica el corazón. ¿Qué condiciones debemos tener para una buena oración? Humilde, sabiendo quién es Dios y quiénes somos nosotros, sabiendo que nosotros somos quienes necesitamos de Él, como en la parábola del fariseo y el publicano, que se refiere a la humildad del corazón que ora. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Así oraba el publicano en el templo. Que nosotros oremos con esa piedad y devoción, con esa humildad. O también, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. Entonces la oración es humilde. Segundo lugar, perseverante. Hoy nos dice, los que perseveren se salvarán. Los que se mantengan firmes salvarán su vida. Con constancia, sin desfallecer, asiduamente, como el amigo inoportuno que invita a una oración insistente. Llama y se les abrirá. Al que ora así al Padre le dará todo lo que necesite. Así que tenemos que orar constantemente, como aquel juez injusto y aquella viuda pobre que insistía constantemente ante el juez día y noche para que le hiciera justicia. Tenemos que ser perseverantes en la oración. Y en tercer lugar, la oración debe ser confiada. Todo cuanto pidas en oración, creed que ya lo habéis recibido y lo recibiréis. Marcos 11:24. Tal es la fuerza de la oración. Todo es posible para aquel que cree. Con una fe que no duda. La oración de fe no consiste solamente en decir Señor, Señor, sino en disponer el corazón para hacer la voluntad del Padre. Jesús así se admira de la gran fe del centurión romano y de la mujer cananea. Expresará del centurión: les aseguro que no he encontrado en Israel una fe tan grande como la de ese hombre. Así que estamos llamados a orar confiadamente, con fe. Jesús decía, tu fe te ha salvado. ¿Qué otras disposiciones, queridos hermanos, necesitamos para una buena oración? De intimidad con Dios. Tiempo. Dos cosas hay que tener en cuenta: la necesidad de señalar un tiempo determinado al día y la elección del momento más oportuno. En cuanto al primero, es evidente la conveniencia de señalar un tiempo determinado para la oración. Vamos a planificarla, a dedicar un tiempo del día, si sea unos minutos, pero estos minutos están dedicados a Dios, a orar. Si se altera el horario, se va dejando para más tarde, se corre el peligro de omitirla totalmente. La eficacia santificadora de la oración depende en gran escala de la constancia en su ejercicio. Los sagrados libros señalan también la mañana y el silencio de la noche como horas más propias para la oración. Ya de mañana, Señor, te hago oír mi voz. Temprano me pongo ante ti esperándote. Salmo 5. Y mis plegarias van a ti desde la mañana. Salmo 87. Me levanto a medianoche para darte gracias por tus justos juicios. Salmo 118. Y paso la noche orando a Dios. Lucas 6:12. Hermanos, dedicar un tiempo especial a la oración. La Escritura nos habla, ¿no?, de en la mañana, en la noche o a medianoche. Le dejamos un espacio donde no seamos interrumpidos, ¿verdad? Pero lo importante es que oremos también en todo momento. A lo largo del día tengamos una actitud orante. Lugar. Para algunos, los religiosos, los seminaristas, está determinado por la costumbre de la comunidad cuando la oración se hace en común. Suele ser en la capilla o en el coro, y aún en privado conviene hacerla allí por la santidad y el recogimiento del lugar y la presencia de Jesús sacramentado. Pero en absoluto se puede hacer en cualquier lugar que invite al recogimiento, a la concentración de espíritu. En tu habitación, orar también allí o tener un espacio de oración. Postura. La postura del cuerpo tiene una gran importancia en la oración. Sin duda es el alma quien ora, no el cuerpo. Pero, dadas sus íntimas relaciones, su actitud corporal repercute en el alma y establece una especie de armonía
y sincronización entre las dos. En general conviene una postura humilde y respetuosa. Lo ideal es hacerla de rodillas, pero no se debe llevar hasta la rigidez o exageración. En la Escritura hay ejemplos de oración en todas las posturas: de pie, sentado, de rodillas, postrado en tierra y hasta en el lecho. Evítese cualquiera que sea la postura adoptada dos inconvenientes: la excesiva comodidad y la mortificación excesiva. Todos los extremos son malos. La primera, como dice Santa Teresa, regalo y oración no se compadecen, ¿verdad? Una postura muy cómoda. Y la segunda, excesiva mortificación, porque una postura excesivamente penosa e incómoda podría ser motivo de distracción y aflojamiento en el fervor, que es lo principal en la oración. Los monjes, por ejemplo, en su monasterio, rezando la liturgia, tienen su postura orante. Bien. Entonces que nosotros también tan distintas posturas, ¿verdad? De pie, levantando las manos, o de rodillas, o sentados, o hasta postrados ante el Santísimo. Distintas posturas en la oración que nosotros debemos también conocer y practicar. En la misma misa hay un ritmo de distintas posturas, que cada una tiene su significado y cada una tiene su momento. Momento para orar de pie, momento para sentarse y escuchar la palabra de Dios, momento para adorar, estar de rodillas, y así distintas formas y posturas de oración. Lo importante es que no lo hagamos de cualquier manera, sino que haya ese recogimiento y postura de oración, ni tan cómoda pero tampoco ni tan penitente, para que tengamos esa concentración en la oración. Duración. La oración de la oración mental no suele ser la misma para todas las almas y géneros de vida. Como dice San Francisco de Sales en la introducción a la vida devota, no ora igual el obispo que el sacerdote, que el monje de clausura, o que el trabajador, o que el esposo. En cada estado de vida, cada quien en su condición de vida tiene un tiempo y una manera de orar y una duración en la oración. Bien, dependiendo de las ocupaciones y del estado de cada uno. El principio general es que debe estar en proporción con las fuerzas y las ocupaciones de cada uno. Se comprende que si el tiempo es demasiado corto, apenas se hará otra cosa que despejar la imaginación y preparar el corazón. Cuando ya se está preparado y se empieza el ejercicio, se deja. Por esto, con razón, que se aconseja que se tome un tiempo para la oración. Sin embargo, los antiguos monjes solían hacer breves pero frecuentes e intensas oraciones, que se encajaban muy bien con el habitual recogimiento de la vida monástica. El doctor Angélico enseña que la oración debe durar todo el tiempo que el alma mantenga el fervor y la devoción, debiendo cesar cuando no pueda continuarse sin tedio y con muchas distracciones. Pero téngase cuidado con no dar oídos a la tibieza y negligencia, que encontrarían fácil pretexto en esta norma para sacudir el penoso esfuerzo que se requiere siempre para la oración. Consejos para realizar una oración de intimidad. Es muy útil al momento de tener una oración de intimidad con el Señor valerse del método que facilita el desarrollo de la misma. Hay un método que es extremadamente sencillo y sirve tanto para los que están iniciando en su vida de oración como para aquellos que llevan tiempo caminando. Consiste en dedicar 5 minutos de diálogo espontáneo a diferentes tipos de oración, de la siguiente manera. Después de haberse puesto en clima de oración, se invoca el Espíritu Santo, que nos llene de su presencia, y luego se empieza de la siguiente manera. En primer lugar, acción de gracias. Se contempla atentamente todas las bendiciones espirituales y materiales que hemos recibido de Dios y se da gracias por ellas. En primer lugar, para dar gracias a Dios. Segundo, petición de perdón y reparación. Se le suplica al Señor que nos perdone por los pecados de acción o de omisión que hemos cometido. Además, se hacen actos de amor y reparación por ellos. Tercero, alabanza y adoración. Se eleva el espíritu a la alabanza divina y a la adoración del Señor con salmos, palabras espontáneas, cánticos, algunos cantos, etc. Cuarto, petición por los demás. Muchas personas nos piden oración.
este es el momento para orar por ellas, ojalá con nombre propio. Quinto, petición de las propias necesidades espirituales y materiales. En primer lugar, se pide con fe las gracias espirituales que más necesitamos para ser santos, para la salvación. Después se pide por nuestras necesidades materiales, sometiéndonos amorosamente a la voluntad de Dios. Y sexto, escucha la voz de Dios y hacer propósitos. La oración no es un monólogo donde yo hablo y Dios escucha. No, la oración es un diálogo. Ambos hablamos y ambos escuchamos. Por esto, al final de nuestra oración, debemos escuchar en silencio la voz de Dios. Dejar que esas emociones hablen a nuestra alma. Leer los acontecimientos que hemos vivido recientemente. ¿Qué nos quiere decir el Señor con su palabra proclamada ese día en la Eucaristía? Y se termina con una consagración breve a la Virgen María, para que ella custodie los frutos espirituales de esa oración. Así que tenemos entonces 6 pasos para la oración: acción de gracias, petición de perdón, alabanza y adoración, petición por los demás, número 4. Quinto, petición de las propias necesidades espirituales y materiales. Y sexto, escuchar la voz de Dios y hacer propósitos. Que nosotros podamos entonces acercarnos a ese Dios compasivo y misericordioso a través de la oración. Hay algunas dificultades que puede tener la oración. Por ejemplo, las distracciones. En general son pensamientos e imaginaciones extrañas que nos impiden la atención de lo que estamos haciendo. Y es natural que haya ciertas distracciones en la oración, pero tenemos que ir poco a poco haciendo ese ejercicio espiritual de ir purificando, apartando de la mente de las otras y tener esa mayor concentración. Pero no se preocupen si están rezando y de pronto le viene a la mente otras cosas. Lo importante es no distraerse o hacer el esfuerzo de mantenerse en esa petición y alabanza a Dios. No nos impacientemos. Leer, fijar la vista en el sagrario o en una imagen expresiva. Buscar lugares adecuados y silenciosos. Dedicar un tiempo que no esté muy disperso y adoptar una postura adecuada. Y tratar de mantener un espíritu de recogimiento durante ese día. Otra dificultad para la oración es la sequedad y la aridez, que consiste en cierta impotencia o desgano para producir en la oración actos de afecto. ¿Qué remedios? Convencerse de que la devoción sensible no es esencial al verdadero amor. Perseverar a pesar de todo en la oración. Unirse al divino agonizante de Getsemaní. Puesto en agonía oraba con más insistencia. El desánimo es un mal que se apodera de las almas débiles. No obstante, también se puede desanimar una persona que padezca de un excesivo optimismo, creyéndose más adelantado. ¿Cuáles son los remedios? Tener la certeza de que todo desánimo proviene del demonio, por lo que hay que rechazarlo siempre con vehemencia. 2. Exhortarse a sí mismo para comprender la vida de oración como un nuevo entusiasmo y no hacer depender la oración del estado de ánimo, sino al contrario, saber que el amor nos exige ser fieles a nuestras prácticas de oración, que a pesar que estemos tristes o estemos alegres, en todo momento alabemos al Señor. ¿Qué propósito vamos a hacer? Vamos a hacer 15 minutos de oración diaria durante la semana, siguiendo este método de los 6 pasos que les acabo de explicar. ¿Okay? Que dediquemos 15 minutos de oración en esta metodología. ¿Okay? Y que podamos dedicarnos pues a esa oración al Señor que nos ama y que nos invita a orar constantemente, que esa es nuestra mayor arma, la oración. Confiemos pues a María Santísima nuestras peticiones, nuestras intenciones, sabiendo que ella no nos desampara, sino que está a nuestro lado para darnos su amor, para darnos su consuelo. Y a través de esta consagración a su corazón inmaculado, al corazón inmaculado de Nuestra Señora de Guadalupe, esa morenita del Tepeyac que interceda por nosotros. Oh corazón inmaculado de María, ayúdame para que mi alma nunca contradiga la voluntad de Dios. Permíteme esperar con la lámpara encendida
la llegada de tu triunfo. Querida Madre, yo deseo corresponder a los deseos de Dios, así como tú lo has hecho siempre. Haz que las llamas de amor que consumieron la vida de mi Jesús en el altar de la cruz vengan y tomen posesión de mi corazón entero. Concédeme que esté envuelto en tu amor y que solo suspire por amarte más. Todo lo espero por intercesión de tu corazón, oh Virgen Santísima. Guárdame en tu corazón como tu sello. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San Juan Diego, ruega por nosotros. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. Un saludo a todos ustedes, queridos hermanos. ¿Cómo van en estas? Vamos a colocar los 6 pasos de la oración, ¿ok? Nos sugieren por aquí, como no, con mucho gusto. Espero que vayan muy bien en este proceso de oración, en esta consagración al corazón inmaculado de Nuestra Señora de Guadalupe, que confiemos en ella. Saludos a Angélica y al profesor Teófilo, mi profesor de química, que están en Santiago de Chile. Dios los bendiga. Y a todos ustedes, al grupo de oración Padre Pío, a nuestra parroquia Santa Mariana de Jesús y Jesús de la Buena Esperanza, y a todos ustedes. Gracias por su perseverancia en la oración. Saludos, doctora Lorena, y a todo el grupo de oración Padre Pío. Que Dios nos bendiga siempre. Aquí vamos avanzando en estos días en la oración, en la fe y en el conocimiento de Jesús y de María. Que Dios les bendiga siempre. ¿Cómo van? Espero que todo vaya muy bien en este proceso, y que estén haciendo estas distintas prácticas cada día. Que Dios les acompañe hoy, mañana y siempre. Mañana a las 7:30 de la noche nos vemos, 6:30 de Miami, para continuar con nuestra consagración, que será el día 12 de diciembre, día de Nuestra Señora de Guadalupe. El Señor esté con todos ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y su familia y les acompañe siempre. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz y bendecida noche.